Bueno, siempre el Vaticano fue un lugar familiar para todos aquellos creyentes, pero desde que está el Papa Francisco es más familiar sobre todo para los argentinos. Es cierto, y por eso recibimos en el Living de Bares Directo a Fernando Chino Navarro. Él es el presidente de diputados del Bloque del Frente para la Victoria, diputado provincial. ¿Cómo le va, Fernando? Buen diputado, día, ¿cómo están? Bueno, muchas repercusiones después de esta visita al Papa Francisco allí en Roma. Contanos un poco cómo fue este encuentro. Bueno, fue un encuentro que ya estaba pautado de antes, que en la formalidad duró 2 horas, muy íntimo, en su residencia, en Santa Marta, pero en lo emotivo, en lo subjetivo, yo le decía respetuosamente que es un antes y un después, por lo menos para nosotros, que son los de Jorge Tayana y Ángeles Trapazón, dirigentes del movimiento Evita que me acompañaron, porque encontrarse con... Nosotros lo conocíamos al Papa cuando era cardenal, Jorge Bergoglio, siempre fue humilde, con él teníamos un excelente diálogo, coincidencia respecto a las cuestiones sociales. Él compartía muchas de las líneas del gobierno, más allá que incluso en aquella época había como una tensión entre la Iglesia y su rol como jefe de la Iglesia argentina y el gobierno que yo integro, pero siempre hubo más coincidencias que diferencias, pero encontrarnos allí con él como Papa y que nos dispense 2 horas y que coincidiéramos en tantos temas, de Argentina, de América, del mundo, en mi caso de San Lorenzo. Claro, hablaron de fútbol club, también. ¿no? Realmente terminamos todos con los ojos llenos de lágrimas, conmocionados, porque uno se da cuenta qué importancia y qué peso tiene su voz en el mundo. Y cuando nosotros acá planteamos y se debate de economía, lo que es el capitalismo salvaje, la irracionalidad, la desigualdad, la necesidad de distribuir riqueza, muchas veces los economistas liberales, ortodoxos, nos cuestionan con medidas o con conocimiento, entre comillas, científico, pero cuando uno dice el Papa Francisco afirma, ahí el debate toma otro curso y nosotros le agradecíamos que nos ha dado otra autoridad y otro poder para debatir estas cuestiones que además son concretas. Fernando, se conocían porque hacían trabajo social en la provincia de Buenos Aires y lo tenían codo a codo a Bergoglio cuando La era cardenal, verdad ¿no? que nosotros en el movimiento Evita, igual que otras fuerzas políticas del Frente para la Victoria y también de otros sectores de la política y muchas ONG, nos cruzamos en los barrios, ya sean en la capital, en el Gran Buenos Aires o en distintos lugares del país, cuando trabajás con el tema de la lucha contra el Paco, la trata de personas, el trabajo indigno que tratamos de darle dignidad, como el caso de los cartoneros, y ahí nos encontramos con curitas o laicos que todos tenían como referente a Bergoglio, con lo cual terminamos con Emilio Pérsico hablando con Bergoglio, coincidiendo y desarrollando acciones comunes. Nosotros hoy, con algunos sectores de la Iglesia, fuera de la estructura oficial de la Iglesia, con el impulso espiritual de hoy su Santidad Francisco, desarrollamos tareas para conformar en Buenos Aires un diagnóstico preciso de cuál es la realidad de la droga, las adicciones, los jóvenes, el narcocrimen, que hablamos mucho pero no sabemos bien dónde estamos parados. El tema de los niní, la medida que ayer toma la presidenta cuando anuncia este plan Progresar de 600 pesos para chicos de 18 a 25 años para estimular la incorporación a la educación o a la capacitación laboral, tiene mucho que ver con el concepto que él nos decía días atrás y que lo dice de siempre, de que a los jóvenes hay que sacarlos de la esquina con amor e incluirlos que tengan sentido de pertenencia, y en eso el Estado juega un rol importante. Estamos llevando adelante con personas que comparten obviamente la fe católica, la construcción de capillas en barrios humildes, de clase media, para que podamos tener un cura y poder desarrollar tareas que tengan que ver para algunos con el espíritu y con Dios y para otros con la práctica de la solidaridad, de construir una economía y una realidad más justa. O sea que son cosas concretas que hacíamos y seguimos haciendo, por supuesto él hoy a la distancia, porque tiene otras tareas más importantes. ¿Cuál fue el eje de la reunión? ¿Qué temas se tocaron? A él le preocupa lo que viene diciendo todo. Hay 2 temas centrales: el tema de la injusticia de este sistema económico, el capitalismo salvaje que hace que miles de millones de personas del mundo estén en la pobreza, cuando la riqueza que genera el mundo no debería eliminar de cuajo la pobreza. Le doy un dato que lo decía Stiglitz, el premio Nobel de Estados Unidos: el 1%, para que entendamos, porque a veces decimos desigualdad y yo me sorprendí, el 1% de la población de Estados Unidos, el 1% de la población de Estados Unidos tiene los mismos bienes, valores y propiedades que el 99% de la población restante de Estados Unidos. En el mundo, el 1% de los más ricos del mundo
tienen la misma riqueza que la mitad de la población del mundo, es decir, 3.500 millones de personas. Sobre eso hace eje el Papa. Este capitalismo salvaje nos va a llevar a una situación de irracionalidad, y el que aboga por el bien común, en definitiva el sentido común, que la riqueza se distribuya más equitativamente, eso se debate en el mundo, y es lo que se debate en Argentina, y que está detrás de toda esa discusión entre gobierno y grupos económicos. Esa tensión tiene que ver cómo se distribuye la renta. Bueno, eso es un poco lo que charlamos con el Papa en el mundo, en la región. Él está identificado, ve con muy buenos ojos el proceso político de Argentina, desde el 2003 a la fecha, el de Brasil, el de Bolivia, el de Venezuela, el de Ecuador, por supuesto otras naciones hermanas, pero hace hincapié en aquellos gobiernos que él ve que junto con sectores populares, con aciertos y errores, tratan de construir equidad. Sin duda es una experiencia única, Sí, ¿no? Estar con el Papa Francisco, sobre todo para nosotros que es argentino, pero también un referente mundial. De hecho, ahora Obama va a tener un encuentro con el Papa en marzo, así que imaginémonos, ¿no?, lo que significa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por visita. compartir el Y encuentro. le doy un dato con que creo que nosotros. ya salió, pero Sí. es bueno que lo compartamos con la audiencia, que ya tiene un tono más simpático. El Papa decidió que los guantes milagrosos de Torrico formen parte del Museo del Deporte del Vaticano, así que uno puede ver un Miguel Ángel, un Rafael y los guantes de Torrico. Juan de Torrico del Epa. Campeonato de San Lorenzo. Muy bien. Fernando Navarro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con Pilar.